Gracias, Raúl, especialmente por esa última parte de orar por Israel. Creo que ya todos saben las noticias, ¿no? Lo que está pasando allá. Y creo que por esa razón el evangelismo toma como mayor relevancia, porque no solo allí, sino en todas partes del mundo se necesita predicar el evangelio. No sabemos cuándo la gente va a morir. Y nosotros tenemos este mensaje que salva. Y es por eso que estamos estudiando esto y lo estamos estudiando con detalle. Quiero recordarles, esta es la clase número 11 de evangelismo. Estamos estudiando la doctrina católica con el fin de poder ver sus errores y poderlos refutar con la escritura, pero no lo estamos haciendo porque queremos pelear. Quiero enfatizar en eso. Lo estamos haciendo porque estamos llamados a pelear por la verdad. Ese es el llamado de Judas. De hecho, creo, ya lo he mencionado un par de veces, pero la razón por la que después de que prediqué Judas comenzamos a hablar acerca de evangelismo fue para responder en obediencia al llamado de Judas, inspirado por el Espíritu Santo, de contender por la fe, de rescatar a aquellos que están bajo el engaño. Todo el curso, hermanos, de evangelismo es en respuesta a eso. Y por eso es que estamos estudiando esto. No somos contenciosos por ser contenciosos. No es nuestra intención. No somos pendencieros por querer ser pendencieros. Ciertamente vamos a ofender a la gente. Ciertamente la gente va a pensar que estamos peleando. Y existe esa tensión. De hecho, Judas comienza así, ¿se acuerdan? Nos llama a contender por la fe. O sea, él mismo usa un lenguaje de lucha, pero no lo hacemos porque queremos pelear. Lo hacemos porque lo que nos impulsa es rescatarlos del infierno. Entonces, por eso es que estamos tomándonos el tiempo para hablar de estas doctrinas. Y esta es una escuela dominical, es un estudio, no es una predicación. Así que vamos a estar interactuando. Y a manera de repaso, en lo último que vimos la semana pasada, las últimas 2 semanas, hemos estado en esta misma clase, la número 11, por las últimas 3 semanas, incluyendo este domingo. Y hemos hablado, si lo puedo resumir de una manera, cuán incompleto es el Jesucristo de la Iglesia Católica Romana. La fe católica romana es incompleta. ¿Por qué? Vimos que la escritura no es suficiente. Necesitan la tradición. ¿Okay? Y necesitan al magisterio para que pueda interpretar correctamente. Es incompleta. Es incompleta en la fe porque no puede salvar. Tienen que hacer ellos obras para completar lo que Cristo comenzó. La justificación para ellos es un proceso por medio de ganarse la gracia de Dios por medio de los sacramentos. Es una fe incompleta, es un Jesucristo incompleto. Y creo que he demostrado con los pasajes que hemos visto que la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña de sí misma que es completamente suficiente. No necesita nada más. Jesucristo no nos salvó potencialmente, sino realmente nos salvó. Okay. Entonces, hoy con la ayuda del Señor, vamos a tratar de terminar esto y seguir adelante. Hoy vamos a ver el perdón, y este está corto, el perdón. ¿Cómo ve el perdón la Iglesia Católico Romana? ¿Cómo ven ellos el perdón? Y el católico romano debe de confesarse ante un sacerdote, estar verdaderamente arrepentido y cumplir con alguna penitencia, oración, obra o autosacrificio para ser perdonado. Creo que todos los que hemos venido de ese trasfondo conocemos eso perfectamente, ¿verdad? Cometíamos un pecado, íbamos con el Padre, nos confesábamos y nos mandaba a rezar 10 Ave Marías y una penitencia y listo. Y el otro domingo volvías a hacer lo mismo. Si ven el círculo vicioso, una y otra vez. No me voy a detener mucho aquí porque creo que este pasaje destruye por completo el pasaje que voy a leer. Vayan a Efesios capítulo 1.
Este pasaje destruye por completo esta falsa doctrina del perdón de acuerdo a la Iglesia Católica Romana. Efesios capítulo 1, versículo 7. Y esto muestra, hermanos, una vez más lo que acabo de decir, que la fe católico romana es incompleta, el Jesucristo de ellos es incompleto, no es suficiente. Ni la escritura de acuerdo a ellos, ni Cristo es suficiente. Pero eso no nos enseña la escritura. Escuche y ponga atención a este lenguaje. Efesios capítulo 1, versículo 7. En él tenemos redención. Esto es un hecho. Tenemos redención. No existe la posibilidad de redención. No, tenemos. Es un hecho. Este es Pablo hablándole a cristianos, a creyentes. Tenemos redención mediante su sangre, es decir, mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz. El perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Este lenguaje nos informa que el creyente ya obtuvo el perdón de sus pecados. ¿Okay? Entonces, podemos ver que el lenguaje de la Biblia nos comunica un trabajo que Cristo ha hecho que está completo, no a medias, no a medias. La manera que la Iglesia Católica Romana ve el perdón es algo que debe de seguir haciendo. Ahora, nosotros como creyentes, ¿pedimos perdón a Dios? Pregunto a ustedes. Lo hacemos. Ok, es cierto, lo hacemos. ¿En qué condiciones, bajo qué condiciones o bajo qué condición nosotros le pedimos perdón a Dios? Primera de Juan 1:9. ¿Se acuerdan? Yo he mencionado un par de veces que cuando uno viene a Cristo, no es creyente, uno pide un perdón judicial, ¿verdad? El perdón judicial, porque estábamos condenados por Dios, el juez supremo, ¿ok? Y le pedimos perdón al juez, que nos perdone de nuestra deuda de pecado. El Señor nos perdona y ahora estamos en una posición como ¿qué? De justificados y hemos sido adoptados y estamos en una posición de hijos. Una posición que no puede, que no es reversible, no se puede deshacer eso. ¿Okay? Entonces, cuando estamos en Cristo, pedimos también perdón. Sí lo hacemos. Espero que lo hagamos porque lo tenemos que hacer. Pero nuestra posición es diferente. Nuestra posición es una posición de hijos. Antes no éramos hijos, ahora somos hijos y pedimos un perdón paternal. ¿Sí ve la diferencia? Para venir a la salvación pedimos un perdón judicial. Estamos pidiendo perdón al juez. Como creyentes le pedimos perdón a nuestro Padre porque nos adoptó. Somos adoptados y el perdón que pedimos es un perdón paternal. Ciertamente tenemos que pedirle al Señor perdón por nuestros pecados, pero no para salvación, porque ya nos salvó, sino un perdón paternal buscando la reconciliación en un sentido de relación con Dios. Si tú has ofendido a tu papá o a tu mamá, o si tienes hijos y te han ofendido, te pregunto, ¿está la relación bien? No, la respuesta es no. Si tu hijo te ha ofendido, si te ha faltado al respeto, si no ha obedecido tu mandamiento o lo que le has dicho y no lo ha hecho, la relación no está bien. Hay algo ahí que está obstaculizando o se está interponiendo entre la relación con tu hijo o tú con tu padre o madre. ¿Qué es lo que tienes que hacer para que la relación se restaure? Pedir perdón. ¿O esperarías que tu hijo te pida perdón? ¿Dejaste de amar a tu hijo? No, en ningún momento, bajo ninguna circunstancia. No dejaste de amar a tu hijo porque es tu hijo. Mas, sin embargo, la relación está interrumpida. ¿Correcto? Bueno, es exactamente. El creyente pedimos perdón a Dios cuando ofendemos a Dios y lamentablemente es mucho más veces de lo que quisiéramos reconocerlo. Por eso es que tenemos que pedirle perdón a Dios. Pero no es, estoy dando esa aclaración porque no es el perdón que ellos están viendo aquí. Este es diferente. ¿Okay?
Porque la lógica de la Iglesia Católica Romana es seguir o tratar de llegar a la salvación. Nosotros no, el Señor ya logró la salvación por nosotros. Es una idea completamente diferente. Aparentemente, por la superficie, pareciera que que es igual, ¿verdad que sí? Pero cuando usted comienza a analizarlo y comienza a analizar lo que el Señor hizo, usted comienza a ver las diferencias. ¿Ok? Preguntas. Vea lo que dice el versículo 8 ahí en Efesios capítulo 1. Versículo 8 dice que ha hecho abundar para con nosotros. ¿Qué fue lo que hizo abundar? Su gracia. Su gracia. ¿Le suena eso como algo limitado? No, ha hecho abundar su gracia. ¿Sí ve cómo el lenguaje se contradice con lo que enseña la Iglesia Católica Romana? Y hago un paréntesis. Lamentablemente, muchos creyentes viven creyendo, profesan ser cristianos, pero viven como católicos. Profesan ser y creen en Cristo y creen en el sacrificio de Cristo a favor de ellos, pero están pensando, no, yo creo que no me ha perdonado. Vea el lenguaje. Habla de un hecho que ya sucedió, el perdón de nuestros pecados. Y esto, hermanos, como lo mencioné la semana pasada, si entendemos esto, si entendemos la doctrina de la justificación, en vez de estar gastando energías pensando si somos creyentes o no, y estar angustiados si somos creyentes o no, enfocar nuestra energía y nuestro tiempo en nuestra santificación. ¿Ok? Ok. El otro tema es el purgatorio. El purgatorio. Y esto es solo el resultado lógico de su doctrina. ¿Ok? El resultado lógico de su doctrina. Ya que debes participar para ganar tu salvación, y la mayoría de las personas no son lo suficiente buenas para entrar al cielo cuando mueren, la Iglesia Católica Romana enseña que las personas que no son lo suficientemente buenas o suficientemente malas para ir al infierno, van a un lugar intermedio donde pueden continuar trabajando para ganarse un lugar en el cielo. Este es el purgatorio. Ellos dicen así, y cito, un lugar o condición de castigo temporal para aquellos que dejando esta vida en gracia de Dios, no están completamente libres de faltas veniales o no han pagado completamente a satisfacción sus transgresiones. Esto está en la Enciclopedia Católica, volumen 12. Robert Appleton escribió esto. Entonces, si ven cómo para ellos tienes que pagar, tú tienes que hacer algo, y como no lo hiciste, entonces vas a este lugar llamado purgatorio. Que no existe base bíblica para eso. No vas a encontrarlo. Está bien, quieres buscarlo, adelante, búscalo. Pero vas a perder tiempo, no lo vas a encontrar. No hay base bíblica para esta doctrina. Surge de la lógica de cómo ellos conceptualizan el perdón de Dios. De ahí surge. De ahí surge la necesidad de que debes de pagar. ¿Escuchaste el mensaje? El vocabulario. Dice, no están completamente libres de faltas veniales. Pregunto, ¿el creyente está completamente libre de pecado? Faltas veniales es pecado que para ellos, ¿se acuerdan? Lo vimos en la primera clase, no son tan graves esos pecados. Pregunto, ¿el creyente verdadero está libre de toda culpa? Sí lo está. Sí lo está. Esto es herejía. El creyente está completamente libre de toda falta. No tiene ningún cargo en su contra. Ninguno. Ha sido justificado, ha sido declarado no culpable. De hecho, si algo tenemos a nuestro favor, es la justicia de Cristo. Es la vida perfecta que Él vivió, que tú y yo nunca podremos vivir, que fue acreditada a nuestra cuenta. O sea, si algo tenemos a nuestro favor, que no es nuestro, sino es de Cristo, es la vida perfecta que Él vivió. Esto es completamente contradictorio. No han pagado completamente. La Iglesia Católica Romana espera que el católico pague
pague. Es lenguaje que no se alinea con la escritura. De aquí surgieron las indulgencias. A partir de esta falsa enseñanza, las indulgencias, que son prácticamente el pecador puede comprar el perdón de pecados y también generaba ingresos, no sé si todavía lo hacen, pero generaba ingresos para la construcción de la Catedral de San Pedro en Roma, en el siglo XVI. De hecho, ese fue el motivador para Martín Lutero, para escribir sus 95 tesis y clavarlas en la puerta del castillo de Wittenberg en Alemania. Esa fue la razón. Esa fue la gota que derramó el vaso. Fue el Papa León X que autorizó la venta de indulgencias, pero fue el monje John Tetzel quien se destacó por su audacia al venderlas. Este prometía que las indulgencias que él vendía aceleraban el proceso de penitencia en el purgatorio. Su eslogan famoso fue el siguiente. Él decía esto, y cito: tan pronto como su moneda cae en el cofre, el alma ascenderá del purgatorio al cielo. Es lo que decía John Tetzel en el siglo XVI. Lutero escuchó esto, se llenó de rabia, de indignación, y Lutero, por lo que vemos en las biografías de Lutero, era de mechita corta. Era un Pedro, era bien, sí, era bien enojón, um, y no lo soportó más. Y fue que esto fue lo que le motivó a sus 95 tesis. La creación y la venta de indulgencias es la estafa más grande de la historia de la Iglesia Católica Romana. La creación del purgatorio está basado en esta tradición, pero no existe respaldo bíblico. Pero sirve muy bien para la manipulación, sirve muy bien para incluso adquirir riqueza de parte de la Iglesia Católica Romana. La tesis número 21 de Lutero dice lo siguiente. No sé si alguna vez ha tenido la oportunidad usted de leer las 95 tesis de Lutero. La número 21 dice esto: por tanto, se equivocan los predicadores de las indulgencias, que dicen que por las indulgencias del Papa el hombre queda libre de toda pena y es salvo. Esas fueron la queja de Lutero. Entonces, no hay base bíblica para el purgatorio, es una creación de la Iglesia Católica Romana. Preguntas, hermanos. Comentarios. Oh. O sea que de alguna manera tal vez sí lo siguen haciendo, pero por otros medios. Ajá. Sí. Ujú. Sí. Y es tan importante por eso saber estas cosas, hermanos, para tener esas conversaciones con nuestros amigos, familiares. Y una vez más, no para pelear, pero poder instruir. Cuál era la pregunta con la que debemos comenzar esa conversación? ¿Se acuerdan? Ajá, exactamente, exactamente eso. ¿Por qué crees lo que crees y cuál es tu autoridad? ¿Verdad? Si le preguntas por qué crees en el purgatorio, porque la iglesia me lo dice, ok, ¿dónde está eso en la escritura? ¿Cuál es tu autoridad? Ir plantando esas semillas. ¿Ok? Sí, Gabriel.
Sí, Primera de Corintios. Completamente fuera de contexto. ¿Lo tienes ahí? Creo que es Primera de Corintios. Déjame ver. Sí, Primera de Corintios, desde el versículo a capítulo 3, versículo 10. Leámoslo. Um, Javier está diciendo que ellos toman o sacan su doctrina del purgatorio a partir de estos versículos que vamos a leer ahorita, que está en Primera de Corintios 3. Yo voy a comenzar a leer desde el versículo 10, pero están fuera de su contexto, lo sacan fuera de su contexto y dicen lo que quieren decir. Versículo 10 del capítulo 3 de Primera de Corintios dice: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento. Este es Pablo hablando a la iglesia de Corinto. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Corinto? Inmoralidad, no solo era uno, habían varios. Uno habían grupos, ¿verdad? Yo soy de Pedro, perdón, de Apolos, de fulano, de Pablo y otros más espirituales. Yo soy de Cristo, ¿verdad? Entonces habían grupos. Pablo les está diciendo, les está tratando de arreglar este problema. Y él dice, conforme a la gracia de Dios que nos fue dada, esto es para predicar, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. ¿Cuál es el fundamento? Cristo. Cristo es el fundamento. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata y piedras preciosas, algo muy valioso, esos tres elementos, oro, plata y piedras preciosas, madera, heno y paja, otros tres elementos que no son valiosos, ¿verdad? La madera, el heno y la paja. La obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con el fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Está hablando de predicación, está hablando de enseñanza. Pablo pone el fundamento que es Cristo y ahora lo que tenía que hacer la iglesia era edificarse uno a otro por medio de la verdad, por medio de la palabra de Dios, con intenciones correctas, no para ser visto a sí mismo, no para ser el foque de atención. No, eso sería construir, lo voy a poner de esta manera, si predicas la sana doctrina, estás construyendo con oro, plata y piedras preciosas. Pero si lo haces con otras intenciones o lo haces con falsa doctrina, estás construyendo con madera, heno, paja. Y será probado, dice Pablo. Eso será probado. Y el que haya construido con la sana doctrina recibirá recompensa. Y el que no, va a sufrir pérdida. Versículo 15. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. ¿Okay? Entonces, lo que Pablo está diciendo es que el Señor va a probar la obra de cada uno de nosotros. No nos va a enjuiciar para saber si somos salvos o no. Eso ya está determinado. Acabo de leer versículos que te dicen que hemos sido perdonados, justificados, hemos sido adoptados. Eso ya está dicho. Esto no es un juicio para salvación. Esto es más bien un juicio para premiación. Eso es lo que es. Es un juicio para premiación. No tiene nada que ver con salvación. Porque incluso al final dice, será salvo. Eso quiere decir, hermanos, que cabe la posibilidad que un creyente esté diciendo y haciendo cosas que no son correctas. Porque dice que será salvo. Está hablando de la salvación. ¿Okay? Aunque perderá, sufrirá pérdida. Eso no tiene nada que ver con el purgatorio. Pero buena anotación. Sí, Javier.
Mm, sí. Wow. ¿Cuál es esa? ¿La 82? Bueno, este mes de la reforma sería bueno que leyera las 95 tesis. ¿Tienen las 95 tesis? Ok, es tan fácil. So, si usted va en Google y lo busca como PDF, ahí están, por todos lados. Las puede bajar y leerlas. Ahí. Sí. De hecho, cuando escribió eso todavía no había sido salvo. Cuando él escribió esas tesis todavía no era salvo. Ajá. Sí, porque al principio él no quería hacer él no quería abandonar la iglesia, él quería reformar la iglesia. ¿Verdad? Sí, él fue salvo de acuerdo a los historiadores un par de años después de eso. Sí. Vi una mano por allá. ¿Perdón? Sí. Ya. Ahora, buena observación. Léalas con discernimiento, porque no es palabra de Dios. ¿Ok? No es palabra de Dios, no es autoridad. Léalas con discernimiento, pero léalas. Léalas. Hermano. Sí. Sí, gracias, hermano. Buena información. Hermano Álvaro dice que los libros apócrifos, en uno de los Macabeos, hasta primera de Macabeos y segunda de Macabeos, ahí están, hay instrucciones de orar por los muertos y la Iglesia Católica se apoya en eso para, para pedir. Sí, ok. ¿Cuál? ¿Cuál de todas? ¿Cuál película, hermano? Coco. Ah, ahora sí que la de Coco. Ya, sí. So, ahí están las evidencias, ¿verdad? Ok, ahora vamos a entrar a un tema que casi no es popular. Ahí está en la pantalla. María. María. Sí, sí, por favor. Yeah. Por el purgatorio. Mm, sí. Y si se dan cuenta, todo eso sale de la lógica de cómo entienden la doctrina. Entonces, vean qué tan importante es entender la doctrina correctamente. Porque todo fluye, tu manera de vivir, tu manera de pensar, todo fluye de la manera como entiendes el Evangelio. Si lo entiendes erróneamente, se va a ver en tu vida. Si lo entiendes correctamente, también se va a ver en tu vida. Es importante entender la doctrina. Solo de manera, para resumir, para que usted lo tenga fresco en su mente, para el católico romano, ellos confunden y mezclan la justificación con la santificación. ¿Okay? Ellos se están presente, continuo, se están justificando. Día a día se están justificando por medio de lo que hacen. Sus obras buenas, religiosas, se están justificando. La Biblia nos enseña que el creyente ya ha sido justificado. El creyente ahora, creyente, el verdadero creyente, se está santificando, tiempo presente, activo. Se está santificando. Para ellos, la justificación y la santificación es mezclada.
¿Okay? Es algo que usted debe de tener en su mente para que cuando comience a hablar con ellos, usted pueda saber, yo sé por qué está diciendo esto. Porque para él o para ella, él se está justificando, ¿verdad? Se está tratando de ganar el favor del Señor. Ok, María. Y aquí entramos en un tema de muchas emociones. Es muy emocional este tema. Está tan enraizado en nuestra gente. No sé tanto en el lado anglosajón, pero lo sé en el lado hispano. Está súper enraizado. A los hijos varones les llaman Guadalupe. ¿Por qué? Porque no importa para ellos, aman tanto a la Virgen María de Guadalupe, ¿eh? Que no importa si el niño le ponen Guadalupe, porque es por exacto, es porque aman a la Virgen María. O sea, para que usted se dé cuenta qué tan enraizado está en nuestra cultura. ¿Okay? Entonces es un tema delicado. Si sale usted con un ojo morado después de una conversación de esto, yo creo que no tendría tanto problema o no habría tanto disgusto con los católicos al hablar todo lo que hemos hablado. Pero cuando entre este tema, ok, va a estar, la cosa se va a poner diferente. Pero de igual manera tenemos que hablar acerca de esto. La Iglesia Católica Romana enseña que, puesto que debemos ganar el favor de Dios, la mayoría de nosotros no somos dignos de Dios. De hecho, porque somos pecadores, necesitamos que gente más santa interceda por nosotros ante Dios. Este, por supuesto, es el rol de Jesús. Pero para los católicos romanos necesitan otro intermediario. ¿Sí ve que no es completo para ellos Cristo? Para nosotros, el único intermediario es Jesucristo. Aquí es donde entra María y los santos. Para los católicos, los santos son personas súper extra santas. Son súper cristianos. En la Biblia, santo solo significa creyente. Eso es lo que significa. Todos los cristianos somos santos. ¿Qué significa santos, hermanos? Aparte de creyente. Apartados. Apartados. O sea, santos es ser apartados. De hecho, la palabra santo en hebreo es cortar. Significa cortar con la intención de separar. Entonces, santo significa que el Señor nos ha apartado del mundo para su servicio. Nos ha apartado y nos está apartando, santificación progresiva, nos está apartando del pecado día a día. Eso es lo que significa santo. Entonces, según la Iglesia Católica Romana, deberíamos buscar que los santos intercedan por nosotros en el cielo para ayudarnos a ganar su favor. Esto quiere decir que María ocupa el lugar más prominente de entre todos los santos. A ella es a la que hay que pedir. Esto ha ocasionado un fuerte énfasis sobre María en el catolicismo, junto con muchas otras enseñanzas extrabíblicas y antibíblicas acerca de ella. Por ejemplo, los católicos creen lo siguiente, que María es una mediadora. María es una mediadora. Cuando alguien le diga a usted, no es que nosotros no adoramos a María, eso es nosotros solo la veneramos, que es el argumento, ¿no? Nosotros les decimos, no, ustedes adoran a María, y ellos dicen, no, nosotros solo la veneramos. No es cierto. Ellos ven y la Iglesia Católica enseña que María es mediadora. Al aceptar a dar luz a Cristo, y ese es el argumento católico, al aceptar dar a luz a Cristo, la Iglesia Católica Romana dice que María cooperó con Jesucristo en la redención. Por tanto, es corredentora o mediadora. Me da vuelta el estómago cuando digo estas palabras, de verdad. Eso es blasfemia, hermano. Es herejía. Eso es minimizar la obra de Cristo. Que un mortal lleno de pecado haya cooperado con el creador de la vida. De verdad que sí te hace enojar. Entiendo a Lutero y a Pedro. Es completamente antibíblico, es una herejía. Eso no es así. La idea es que María hablará acerca de mí con Jesús. Y como Él es un buen hijo, hará lo que ella le pida.
Esa es la idea. Sí, ella es comediadora. Ese es el rol de ella. Tú no puedes acercarte a Dios, necesitas a María, que es una madre amorosa, y como es la madre de Jesús, él sí le va a escuchar a ella, no a ti. Es hasta ridículo, de verdad es ridículo. Pero eso es lo que enseñan. Sí, Pasando a eso, una vez comenté con un católico por qué orar a ella, orar a Dios, y lo que me comentó, no me recuerdo bien el versículo, dijo, es de que ella le pidió a Jesús que convirtiera el vino en la boda. So Jesús hace todo lo que ella le dice, so, por eso nosotros le estamos diciendo a ella y ella le dice a Jesús y Jesús lo hace. sí. De hecho, ese es el argumento. Aquí lo tengo, es las bodas de Caná. Ese es el argumento que ellos utilizan. Pero no es absoluto, en lo absoluto, porque incluso ella al final dice, hagan todo lo que él dice. Él pareciera que le hace un reproche a ella. Dice, mujer, tú tienes que ver conmigo, mi hora no ha llegado, ¿ok? Y ella dice, ok, hagan todo lo que él dice. ¿Verdad? O sea que es incluso el argumento. Eso es uno. Y otro, ¿cuál es el género literario de los evangelios? Es una narrativa, es una historia. No nos está dando indicaciones, no es algo prescriptivo, no es una prescripción, no es así lo tienes que hacer. Es una narrativa, nos está contando una historia. Entonces no puedes tomarlo como una doctrina porque no es una directriz que tienes que seguir. Okay. Miren lo que dice el Vaticano con respecto a María. Dice, nadie va al Padre sino por el Hijo, y nadie va al Hijo sino por la Madre. Papa León XIII, en la encíclica septiembre 22 de 1891. Nadie va al Padre sino por el Hijo. Amén, diríamos nosotros, ¿verdad? Y nadie va al Hijo sino por la Madre. Así es como ven. Eso, hermanos, cuando te dicen que no están adorando a María, la están adorando, porque la están poniendo al nivel de deidad. Al nivel de deidad. ¿Okay? Así como un niño terrenal debe pasar por mamá para llegar a papá, así debemos orar y pedirle a María que hable con Jesús por nosotros. Esa es la idea detrás de todo esto. Una completa falta de comprensión de Dios como Padre, mientras que al mismo tiempo dice que Cristo no es suficiente y que Dios no es misericordioso. Y esto está peor todavía, lo que voy a leer ahorita. Voy a citar. Dice, muerte a través de Eva. Amén, ¿verdad? Eva pecó, la muerte entró. Bueno, de hecho entró por Adán, de acuerdo a la escritura, para ser más exactos. Pero entiendo lo que quieren decir ellos, porque esa es una cita católica. Muerte a través de Eva, vida a través de María. O sea que no es simple y sencillamente un santo, es corredentora. No solo mediadora, porque mediar es yo hablo a favor de ti. Pero lo está poniendo a nivel de deidad, como que ella fuera una redentora como Cristo. Vida a través de María. Esto es blasfemia. Usurpadora, está usurpando. Pero yo digo que María está en el cielo, sin duda alguna, y está tal vez inconsciente de todo lo que está pasando aquí. Ella no sabe nada de esto, no. Ellos han creado esto, la Iglesia Católica Romana ha creado esto. María nunca se autoproclamó como corredentora o mediadora, nunca lo hizo. ¿Sí? En el siglo II de la Iglesia, los antiguos padres de la Iglesia, inspirados por Dios, estoy citando, desarrollaron su comprensión de la revelación recibida de Dios acerca de la Virgen María, al contemplar y estudiar a la Virgen en relación con su Hijo, Jesucristo, en la Sagrada Escritura y tradición. Específicamente, en su comprensión de la revelación de Dios, creían que Dios creó a la Virgen María en perfecta santidad,
como la segunda Eva, para que algún día coincidiera y diera a luz al Santísimo Hijo de Dios, Jesucristo, como hombre en perfecta santidad como el segundo Adán. Según los padres de la iglesia, después de que el primer Adán y Eva perdieron su santidad a través del pecado en la primera creación de Dios de la raza humana, Dios finalmente comenzó su segunda creación de la humanidad al formar a Jesucristo y a la Virgen María en perfecta santidad como el segundo Adán y Eva. En su perfecta santidad como hijo y madre, solo ellos cumplieron perfectamente la obra que Dios los llamó a hacer en su plan de salvación para todas las personas. De hecho, solo podrían completar este trabajo con total santidad. Por un lado, en cuanto a la Virgen María, en su perfecta santidad, Dios la llamó a convertirse en la segunda Eva, la madre de su Hijo Jesucristo. Esta vocación como madre suya implicó formarlo en santa virtud hasta la madurez plena como hombre, no solo con sus palabras, sino también con sus acciones. En esta obra de divina maternidad, se convertiría en la primera y máxima discípula de su Hijo Jesucristo para la salvación de la humanidad. Por otro lado, Dios también llamó a su Hijo, en su perfecta santidad, a convertirse en el Hijo del Hombre, el segundo Adán, a través de la Virgen María. Esta vocación implicó predicar el Evangelio con su vida santa, con sus palabras y acciones, especialmente con su sufrimiento y muerte, para salvar a todas las personas. En la providencia de Dios, Jesús cumple esta obra de salvación no por sí mismo, sino con la ayuda de su madre. En consecuencia, los padres de la iglesia creían que la base para llamar a la Virgen María la segunda Eva era su creación por Dios en perfecta santidad para ser la ayuda maternal de su Hijo, la madre del Salvador, el segundo Adán. Por eso, desde la antigüedad, los padres de la iglesia han llamado a la Virgen María la Santísima Mujer. Sobre esta base, providencialmente, esta perfecta santidad de la Virgen María como segunda Eva la preparó para convertirse en la Santísima Madre del Hijo de Dios, Jesucristo, el segundo Adán, para la salvación de todos los hombres. Leí todo esto, sé que está largo, pero para que ustedes vean que la Iglesia Católica Romana realmente cree en la divinidad de María. Distorsionan la historia, distorsionan la escritura y están creando a María como una deidad. Entonces tenemos que saber, y cuando hablemos con los católicos romanos, vamos a entrar en conflicto con esto. Y una vez más, tenemos que preguntar, ¿por qué crees lo que crees? ¿Y cuál es tu autoridad? Y con oración, hermanos, presentar la verdad. El único redentor es Jesucristo. Comentarios. Sí, Javier. Bueno, lo que dijo la hermana, ¿verdad? En Mateo 12, 46, que mientras él aún estaba hablando a la multitud de aquí, su madre y sus hermanas estaban fuera, dice, hablar con él, y alguien le dijo, aquí tu madre y sus hermanas están fuera deseando hablar contigo. Pero, respondiendo él a los que le decían, ¿quién es mi madre y quién es mis hermanos? Y poniendo su mano hacia Jesús, he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. También, por ejemplo, en Lucas 11:27 dice, mientras Jesús decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó la voz y dijo, dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Al contrario, le contestó Jesús, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Claro de que él no tenía esta imagen de María como la. No, definitivamente. Ciertamente Jesús respetó a su madre porque él fue obediente en todo. Tenemos el mandato, el único mandato que hay para los hijos, ¿no? ¿Cuál es? Ah, exactamente, y Cristo lo hizo, sin duda alguna. Sin duda alguna. Sí, lo hizo, lo hizo. No están, es tradición. Buena pregunta. Brenda pregunta si ya esto está, las citas bíblicas están en la Biblia de ellos y no están, es tradición. ¿Se acuerdan que lo vimos al principio? Para ellos la tradición es importante.
Y de ahí es donde toman esto. Ciertamente hubieron muchos escritos y hombres que profesaban ser creyentes escribieron este tipo de cosas. Yo no estoy negando la existencia de eso. Ciertamente existieron, pero es obvio que no es inspirado y para ellos lo es y por eso lo toman como verdad. Hermana. Sí. Sí. Por eso es tan importante, hermanos, y en esta iglesia, por la gracia del Señor, nos esforzamos por ser exactos en cuanto a la doctrina y a la enseñanza, porque con un grado que te desvíes, con un grado, terminas diciendo cosas completamente antibíblicas. ¿Ok? Pero ahora, después de haber leído eso tan horrible, déjeme le leo lo que trae realmente. Thank you, dice el hermano por allá, es cierto. Déjeme leerle lo que realmente es vida, lo que realmente es verdad. Y mientras estaba yo estudiando pasaba de enojado. Wow, Señor, gracias. Porque es cierto, podemos confiar en la palabra de Dios, hermanos, sin duda alguna. Algunos pasajes que quiero mostrarles, vayan a Mateo 20, perdón, 28. Mateo capítulo 20, versículo 28. Queremos demostrar con esto que nuestro Señor Jesucristo es suficiente. Suficiente. Es Dios, completamente hombre. Y es suficiente, no necesita de ayuda de nadie, de absolutamente nadie. Y en este versículo, Mateo 20, versículo 28, quiero probar que quien dio su vida por los pecadores fue Él, no María. Versículo 28 del capítulo 20 de Mateo dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es la obra de la cruz. Él dio su vida, no María. No hay otro intermediario, es Cristo. Él es el que dio su vida, no fue María. ¿Okay? Romanos 3:25 al 27. A quien Dios exhibió públicamente. ¿A quién exhibió Dios públicamente? A Cristo, no a María. Fue a Cristo. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre. ¿Qué es propiciación? Es apaciguar la ira de Dios. ¿Quién apaciguó la ira de Dios? Cristo Jesús lo hizo, no fue María. María no sufrió el castigo en esa cruz. A María no fue imputada toda la culpabilidad por los que Cristo murió. No, fue a Cristo. A Él fue el que Dios exhibió. Él fue el que satisfizo la ira de Dios. Propiciación a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesucristo. La fe es en Jesucristo. No hay ninguna sola evidencia bíblica que apunte a que una persona para ser salva debe tener fe en María. No existe absolutamente nada. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado, no abogada, tenemos abogado para con el Padre. ¿A María? No, a Jesucristo el justo. Él es nuestro mediador. Él es nuestro mediador. Él es nuestro intercesor, no María. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí y mi mamá. No, no.
Sí, no dice yo soy la abogada, mi mamá es mi representante. No, no dice eso. Vea la exclusividad de la palabra. Vea qué tan claro es. Yo soy el camino. Se equivocó Jesús. Se equivocó. Eso fue, se equivocó. No, no sabe gramática el señor que inventó la gramática. No, es ilógico, es absurdo. Absurda la enseñanza de los católicos romanos. Es absurda, completamente absurda. Sí, claro, definitivamente, con estas ideas. Ahora, no lo haga como yo lo estoy haciendo ahorita, ¿ok? No lo haga así. Haga esto en su cuarto antes de ir a hablar con ellos, para que usted ya saque todo esto. Porque ya, lamentablemente en una conversación uno a uno no funciona así. Aquí sí funciona así, pero en una conversación uno a uno no funciona así. ¿Ok? Aclaración. Porque no queremos ir a pelear, ¿verdad? Pero queremos mostrar. Pero es que no puedo dejar de sentir la indignación porque la palabra es tan clara. Es clara. Juan 14:6. Es esa la que le mencioné. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, no María. Primera de Timoteo 2:5 al 6. Primera de Timoteo 2:5 al 6. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Fin de la conversación. Se acabó. No hay más argumento. ¿Qué puedo argumentar contra esto? Se equivocó Pablo entonces, que estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. Cuando dijo hay un solo mediador, ay Pablo, se te olvidó, tenías que ponerle también ahí a María. No, la Biblia es muy clara, hermanos. Es muy clara. Quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Testimonio dado a su debido tiempo, hablando de Cristo. Esos todos son todos los creyentes. El único mediador es Jesucristo, no María. Solos Cristos. Este mes estamos celebrando la reforma al final del mes. Vamos a celebrar el último domingo del mes. Vamos a celebrar la reforma. Y si puedo resumir la reforma, sería en la respuesta de los reformadores. Y fueron 5 respuestas. ¿Quién las sabe? Las 5 respuestas de los reformadores. Las 5 solas. Sola escritura. ¿Por qué sola escritura? Porque la Iglesia Católica tenía la tradición también. ¿Ok? Sola escritura. ¿Ok? Solos Cristos. Solo Cristo. No María, solo Cristo. Sola fide. Solo fe. La salvación es por medio de la fe, no por medio de obras. Sola gracia. Solo por gracia, no por mérito propio. No es mérito propio. Es gracia, es un regalo. Y soli deo gloria. Solo a Dios la gloria. No a María, no a los santos, no a nadie, solo a Dios. Esa es la respuesta de los reformadores ante este error que hemos estado viendo en los últimos 3 domingos. Después fue la respuesta de la Iglesia Católica Romana como la contrarreforma sería el Concilio de Trento. Entonces, hermanos, podemos ver que tenemos un trabajo arduo con los católicos, pero piénselo, usted solo tiene que ser fiel, tiene que tener un amor para con ellos. Por eso es que insistimos en que siga orando, no solo por los católicos, sino por todo hombre que está perdido en sus pecados. Y si va a tener un tiempo de coraje, hágalo en privado. Y cuando esté hablando con ellos, usted ya lo hizo. Y presente estas verdades en amor. Y sepa que quien convierte es Cristo. Es el Espíritu Santo, el que abre, el que usted no trate de convencerlos en un sentido. Sí, trate de persuadirlos, claro que sí. Pero quien convence es Dios. Amén. Con esto creo que doy terminado a este capítulo.
el próximo, me quedan todavía dos, el 12 y el 13. ¿Ok? Les había dicho yo que para mediados de octubre iba a comenzar a predicar de Primera de Juan, pero se va a atrasar por lo menos hasta que termine el 11 y el 12 y el 13. ¿Ok? Así que ténganme paciencia. Creo que era importante y me quería tomar el tiempo para poder explicar esto, porque quiero que ustedes tengan los argumentos bíblicos para poder traer luz a los perdidos. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por la oportunidad que hemos tenido hoy de abrir tu palabra y de ver la verdad, la única verdad que existe. Ciertamente hay indignación en el corazón cuando escuchamos tales mentiras, aberraciones, herejías que vienen de la Iglesia Católica Romana, que sigue estando en un estado de apostasía y de herejía. Señor, es mi oración que cada uno de nosotros podamos compartir tu verdad para con nuestros amigos, familiares católicos. Y que tu verdad someta a toda mentira que se levanta contra ti y tu Hijo Jesucristo. Usa a mis hermanos, Señor, con ese propósito en su vida diaria hasta que tú vengas o tú los llames a casa. Señor, ayúdanos a serte fiel a ti. Ayúdanos, Señor, no solo a pelear este frente con los católicos romanos, sino hay incluso otros grupos que se están levantando dentro de la iglesia cristiana evangélica, que de igual manera enseñan mentiras, han apostatado de la fe y enseñan herejías. Señor, ayúdanos. Ayúdanos y danos la resistencia que necesitamos. Puede ser desgastante estar delante de tantos frentes. Pareciera que estamos en contra del mundo entero, porque creo que lo estamos. El mundo rechaza la luz, te rechaza a ti. Señor, es mi oración que para cada uno de nosotros que estamos aquí, tú nos des la resistencia que necesitamos para poder serte fiel a ti hasta el final, aunque nos cueste nuestra vida. En el nombre de Jesús lo pedimos.